El día que me casé con Blake, su pobre novia, Arya, lo llamó. Diciendo. Blake deja escapar un suspiro apacible. Me duele mucho. ¿Podrías venir y quedarte conmigo? Le dije que primero calmara a los ancianos. Y lo cubriría después del brindis. Así que Blake le dijo a Arya que la encontraría más tarde. Arya no le creyó y murió en un accidente de coche camino a impedir la boda. Cuando se enteró de su muerte simplemente dijo con infertilidad, bueno. No tuvo tanta suerte. Sin embargo, cuando quedé embarazada, me puso algo extra en la leche. Mi escándalo se extendió por todas partes y arruinó mi carrera. Fingió cariño y se quedó a mi lado. Pero a mis espaldas. Me encerró y me torturó hasta la muerte. Si no hubieras insistido en el brindis, Arya no habría muerto. Si Arya pudiera volver a la vida, estaría dispuesto a hacer lo que fuera. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día de la boda. Durante el brindis, su teléfono volvió a sonar. Señorita Scarlett. ¿Quiere cambiarse el vestido de tostada? Abrí los ojos y me vi en el espejo. La maquilladora me sonrió. Estaba aturdida. Y dijo. Señorita Scarlett. El siguiente segmento está a punto de empezar. ¿Qué tal si brindamos primero? Le tomé la mano y respiré hondo. Blake a mi lado seguía parloteando. Scarlett. Estoy contigo solo por un matrimonio de negocios. La persona que amo ahora es Arya. Tú eres la señora Blake. Y ella es mi novia. Deberían llevarse bien en paz. Mi mirada se centró lentamente en Blake, que llevaba un traje formal a mi lado. Blake y yo estábamos comprometidos desde niños. Para tener más tiempo para estar con él. Nuestras dos familias siempre hicieron arreglos para que fuéramos a la misma escuela. Después de entrar a la preparatoria, se enamoró de Arya. Un estudiante pobre, amable y tenaz. Una vez protesté. Dije que Blake tenía a alguien que le gustaba y que no deberíamos casarnos. Delante de nuestros padres. Blake me miró avergonzado y dijo, Scarlett. Sé que no te gusto. Pero siento por Arya como si me compadeciera de una hermana menor. Así que la cancelación del compromiso quedó aparcada. Y me obligaron a casarme con Blake. A mis espaldas. Me miró con disgusto y dijo. Scarlett. Nuestras dos familias están en un matrimonio empresarial. No quiero que mi carrera se vea afectada. Creo que tú tampoco quieres una familia Scarlett cada vez más pequeña. ¿Verdad? Cásate conmigo. Y te daré el título de señora Blake. Entonces cumplí mi excepción. Pero mi corazón solo puede pertenecer a Arya. Estaba un poco desesperado. Así que solo pude decirle antes de la boda que, como el compromiso no se podía cambiar, al menos debería mostrarse cariñoso conmigo delante de los demás. Aceptó. En la boda. No hubo proa. Después del preludio del avión. Llegó la hora del brindis. Fue entonces cuando Arya llamó. Me dijo por teléfono que solo pensar en que Blake se casara conmigo le dolía el corazón. Y me preguntó si podía quedarme sola en la boda mientras él iba a estar con ella. Fue una provocación vulgar. Pero la aguanté. Le aconsejé a Blake que sería mejor actuar un rato antes. Y después del brindis, lo cubriría para que pudiera ir a buscar a Arya. Él aceptó. Inesperadamente, tras haber cumplido mi obsesión, Arya no confió en él y fue a buscarlo. Quería fugarse con Blake. Inesperadamente. Condujo demasiado rápido y no prestó atención al semáforo. Y murió en un accidente de coche. Después de que Blake y yo terminamos de brindar, nuestros padres nos regañaron de nuevo. Para cuando supo de la muerte de Arya, el banquete ya había terminado. Todavía estaba un poco preocupado por su estado mental y le pregunté si quería ir a ver a Arya. Me miró sorprendido y dijo con tono de inferioridad, olvídalo. No tuvo tanta suerte. Esa noche. Estaba muy borracho y se me acercó. Cuando despertó. Me dijo, Scarlett. Me equivoqué antes. Vivamos una buena vida juntos.
Pensé que viviríamos en un matrimonio sin amor así el resto de nuestras vidas. Hasta que no pude dormir bien por el embarazo y necesitaba beber un vaso de leche todas las noches. Y me puso pastillas para dormir en la leche. Al despertar, me enfrenté a un hombre desconocido y a las cámaras y micrófonos que trajo para la entrevista. La infidelidad matrimonial del presidente de la familia Scarlett. Me pillaron teniendo una aventura con un amante en casa durante el embarazo. Les expliqué a mis padres una y otra vez que no conocía a ese hombre. Pero Blake me miró con decepción. Scarlett. Ya la he olvidado. ¿Por qué tienes que degradarte? Mis padres se sintieron avergonzados y tomaron la iniciativa de invertir en su desarrollo inmobiliario. Inesperadamente. Este terreno era precisamente su plan. Se descubrió una tumba antigua bajo tierra. La cadena de capital de la familia Scarlett se rompió. Y mis padres se suicidaron saltando de un edificio. Con el pretexto de amar a su esposa para siempre, me encerró en casa y me golpeó. Pateó a mi bebé a la fuerza. Y con cara fría, dijo, no admito que este sea mi hijo. Un bastardo no debería existir en este mundo. Ya me dolía tanto que estaba entumecido. Pero Blake dejó escapar un suspiro ahogado. Como un loco. Me agarró del cuello y dijo, si no fuera por ti me detendrías. ¿Cómo pudo morir Arya? En ese momento finalmente comprendí que nunca tuvo la intención de dejarme ir desde el principio. Creía que Arya murió por mi consejo. Este matrimonio aparentemente respetuoso fue solo su venganza contra mí. Me zumbaba la cabeza. Antes de cerrar los ojos. Oí el rugido de Blake. Si no hubieras insistido en el brindis, Arya no habría muerto. Si Arya pudiera volver a la vida, estaría dispuesto a cualquier cosa. El teléfono volvió a sonar. Blake se inclinó a un lado. Se volvió amable y dijo, ¿Arya? Blake. Tengo mucho dolor. ¿Podrías venir y quedarte conmigo? Me miró. Recuperé la conciencia y sonreí. Diciendo, no importa. Puedes ir con la señorita Arya. Me encargaré de ello. Pero Blake sabía que entre los invitados de hoy también estaban las conexiones que necesitábamos hacer. No importa. Puedo manejarlo. Todavía le sonreí y le dije, somos marido y mujer. Somos ojos y nos enamoramos juntos. Dicho esto salí primero y bajé a buscar a mis padres. Nos esperaban a Blake y a mí para reunir fondos para las familias Scarlett y Blake. Blake salió corriendo detrás de mí. Al pasar junto a mí, me dio las gracias sinceramente. Gracias, Scarlett. Sentí náuseas y no le respondí. Los fondos para la familia Scarlett estarán disponibles. En cuanto a la familia Blake, da igual. Bajé las escaleras y tomé el brazo de mi madre. Mirando a una pareja enfrente dije. Tía, pero qué tipo. Blake tiene algo que hacer. Vendré a brindar. Frunció el ceño y dijo, este niño se está volviendo cada vez más escandaloso. Sonreí. En mi vida anterior, cuando la familia Scarlett quebró y yo tuve escándalos, mi suegra le aconsejó a Blake que se divorciara de mí y se casara con la hija de la familia Wu. Pero Blake estaba convencido de que yo había matado a Daria y se negó a dejarme ir, pasara lo que pasara. Saludé a los invitados con sonrisas y conversaciones. Y sin querer, revelé deliberadamente la razón por la que Blake no estaba allí. Una familia Scarlett con una astucia y determinación no inferiores a las de un hombre. Y un Blake tan enamorado de una mujer que no sabía distinguir la ocasión adecuada. Negaron con la cabeza y desistieron de invertir en la familia Scarlett. Y el doble de los fondos fueron para mi familia Scarlett. Al terminar el banquete, ya había atraído a 4 o 5 clientes potenciales para la familia Scarlett. Después de despedir al último invitado, mi buen amigo vino corriendo con mi teléfono. Ya verás, Yang. Blake te ha llamado muchas veces. Tomé el teléfono confundido y vi docenas de llamadas perdidas. ¿Qué pasaba? Los tíos de la familia Blake vinieron corriendo. Y ya tenía lágrimas en la cara y dijo, Escarlata. Llamó la policía. Esta tarde hubo un grave accidente de tráfico en la avenida King Chan. Blake tuvo una discusión con una mujer.
Esta resultó levemente herida. Y Blake murió en el acto. Después de decir eso, ella empezó a llorar de nuevo. Me esforcé por contener la emoción. Si no, temía reírme a carcajadas al instante siguiente. Si Arya pudiera volver a la vida, estaría dispuesto a cualquier cosa. Era una venganza. Retribución. Esto fue realmente una vida por otra. Dios. Si Blake pudiera estar muerto sin ninguna duda, estaría dispuesto a conducir un coche de lujo y vivir en una mansión. Fingí estar triste y apoyé a la tía de la familia Blake. Mis padres también corrieron hacia ella y suspiraron. ¿Por qué demonios había ido esa niña a la avenida King Chan? Claro. Era la única calle por la que Arya podía venir. Antes de morir, Blake me llamó muchas veces. Pero dejé mi teléfono en la recepción y no contesté ninguna. Mi buen amigo estaba allí. Así que no tenía de qué preocuparme. Me despedí de él y llevé a los padres de ambas familias a la comisaría para que identificaran el cuerpo. La policía dijo que, según las grabaciones de vigilancia, ambos se encontraron en la calle Senjin. Luego Blake se subió al coche de Arya. Y condujeron desde la avenida King Chan hasta la calle Usan. Parecía que discutieron en el coche. No se fijaron en el semáforo. Chocó contra un camión grande que venía por la izquierda. El conductor del camión y Arya resultaron levemente heridos. Pero solo Blake, en el asiento del copiloto, quedó atrapado bajo el camión. Incluso sacaron el cuerpo con una pala. Estaba un poco aturdido. La calle Usan era exactamente la dirección del hotel. ¿Qué hacían al llegar al hotel? Después de identificar el montón de carne picada. ¿Y la familia Blake se desmayó de tanto llorar? Arya acababa de declarar. Tenía una venda gruesa en la cabeza. Cuando escuchó la noticia de la muerte de Blake, quedó en trance. Lo entendí. Después de todo, cuando despertó, quien la había apoyado ya estaba muerto. La policía les preguntó con delicadeza qué habían dicho en el coche. Pero ella solo lloró y no dijo ni una palabra. Cuando me vio, pareció recobrar el sentido y dijo: Escarlata, todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, Blake no se habría peleado conmigo. Mientras gritaba, Arya corrió a golpearme. El policía a su lado intentó sujetar el acta de declaración con una mano y sujetarla con la otra. Diciendo: Señora, aquí la comisaría. Por favor, cálmese. Como último recurso, la policía me envió a casa primero. Dormí bien. Cuando me desperté por la mañana, la madre de Blake me pidió que estabilizara las dos empresas. Ella y su tío iban a encargarse de las consecuencias de Blake. Cuando llegué a la empresa, la secretaria me miró con compasión. Me trajo una taza de café con 5 terrones de azúcar. Tras dudar un rato, dijo: Gerente general Scarlett. Comer algo dulce te hará sentir mejor. No podía decirle que estaba tan feliz que pude pedir 18 modelos masculinos de una sola vez. Solo pude fingir que me conmovía y tomé el café. Diciendo: gracias. No hubo ningún problema con la familia Scarlett. Incluso atraje a 5 clientes potenciales ayer. Me llamaron y me dijeron que sabían que acababa de enviudar después de mi boda. Y que podríamos hablar de cooperación después de que me ocupara de las consecuencias de Blake. Fui a la empresa de la familia Blake. Su muerte aún me impactó profundamente. No había un líder en la empresa. Algunos decían que el padre de Blake iba a regresar. Otros decían que el capital de la empresa iba a cambiar y que la familia Blake estaba al borde de la quiebra. Yo tenía acciones de Blake. Quedaron estipulados en el contrato de matrimonio. En caso de muerte accidental, 2/3 de sus acciones me corresponderían. Y sus padres poseerían 1/3. El padre de Blake me encomendó la gestión de la empresa primero y también me dio su tercio de las acciones. Le informé al secretario de Blake. Habrá una reunión en la sala de conferencias en media hora. Todos los directores y jefes de departamento deberían venir. La gente estaba en pánico. Y todos llegaron en menos de media hora. Me aclaré la garganta 2 veces y dije: no te preocupes. Escúchenme.
Creo que todos lamentamos profundamente la muerte de Blake. Pero también duda sobre qué hacer con la empresa. Sin embargo, yo, Scarlett. Prométeme que el patrimonio de la familia Blake acaba de ser transferido a mí. El trabajo de todos seguirá igual. Observé sus rostros uno por uno. Antes de hoy, no nos conocíamos. Pero ahora, podía decir sus nombres y cargos uno por uno. Señalé a cada persona, una por una. Y todos recuperaron la confianza. Me sentí aliviado por dentro. Hacerme cargo de la familia Blake fue como sacarme algo del bolsillo. En los próximos días, estaba ocupado con los casos de cooperación de la familia Scarlett, mientras me encargaba de la familia Blake para evitar que la moral se desplomara. Cuando recibí una llamada de la madre de Blake. Parecía que había pasado una eternidad. El emblema de la funeraria no lograba reconstruir el cuerpo de Blake. Así que tuvo que acomodar el barro en forma humana según el tamaño. Dejó que los familiares lo vieran por última vez. Y luego enviarlo a cremar. Aria se hizo a un lado. Con el corazón tan muerto como las cenizas. Me paré junto a los padres de Blake y les dije, tío y tía, por favor, acepten mis condolencias. Cuando Aria me vio pareció encontrar un rayo de luz y corrió a desgarrarme. Diciendo, es todo culpa tuya. Toda culpa tuya. ¿Por qué te casaste con Blake? Si no te hubieras casado con él, no habría muerto. ¿Por qué no lo detuviste? Si tan solo hubiera brindado, no habría venido a buscarme. Y si no hubiera venido a buscarme, no nos habríamos peleado. Es culpa tuya. Tú fuiste quien mató a Blake. Le di una bofetada a Aria y le dije, ¿ya te cansaste de armar un escándalo? Señalé el montón de lodo de Blake y dije, ¿de verdad has visto alguna vez a Blake? ¿Sabes que tenías un semáforo en rojo cuando conducías? ¿Le mostraste algún respeto al gritarle delante de él? La agarré de la cabeza, la hice mirar la cabeza apenas reconocible de Blake y le dije, ¿te atreves a decirle lo que acabas de decir? Aria se quedó paralizada de repente y no pudo evitar salir corriendo a vomitar. Solté un resoplido frío. Desde que expuse que Blake tenía a alguien más en su corazón, pero sus padres no me creyeron. Ella me envía un montón de cosas. Scarlett. ¿Y qué si eres la hija mayor de la familia Scarlett? Blake todavía me ama. También había fotos de ellos en la cama. Tenía marcas azules y moradas por todo el cuerpo. Con el pie de foto. Blake me hizo el amor toda la noche. ¿No pasaste toda la noche sola en una cama vacía? Le dije a Blake que no dejara que me enviara estas cosas. Fue realmente repugnante. Parecía impaciente. Ya tienes el título de señora Blake. ¿Qué tiene de malo consentir un poco a Aria? Una vez Blake y yo estuvimos juntos más de una hora. Aunque solo fuera para una reunión entre las dos familias. Siempre tenía una razón para llamarlo. Al mirarme su autoestima pareció inflarse. Desafortunadamente, la persona que podía darle dignidad estaba muerta. Vi cómo metían a Blake en el horno crematorio. Aria. Ya que lo amas tanto, ¿por qué no vas a buscarlo? Me miró con crueldad. Escarlata. Eres una zorra. Me pareció un poco gracioso. ¿No se suponía que estos dos debían amarse tan profundamente sin ninguna duda? ¿Por qué ni siquiera podía aceptar su cuerpo? Ojalá Blake pudiera ver cómo luce Aria ahora. Inesperadamente. Parecía que Dios escuchó mis pensamientos. El alma de Blake salió flotando del horno crematorio e intentó enjugar las lágrimas de Aria. Me miró y dijo lentamente, Scarlett, no culpes a Aria. Ella me ama demasiado. A mí. Fingí no ver a Blake y le miré con desprecio a Aria. ¿Tienes tanto miedo de mirarlo? Incluso sospecho que fuiste tú quien lo mató. El rostro de Aria palideció. Todavía estaba bajo investigación policial y me gritó con fuerza. ¿Qué tiene que ver conmigo? Fue Blake quien insistió en ir al hotel otra vez. Le dije que no fuera. ¿Por qué me culpó por ser irrazonable? Es culpa de Blake.
Si no hubiera insistido en ir, no habríamos discutido. Sí, Pi. Fue él quien insistió en pelearse conmigo. Me quedé sin palabras. Blake quería volver al hotel porque sabía que el brindis también servía para conectar con la gente, lo cual beneficiaba enormemente el desarrollo de la empresa. Pero Arya solo pensaba en su visita al hotel. Este es su supuesto amor. Miré sutilmente a Blake que estaba junto a Arya. Y como era de esperar. Vi cómo su rostro se iba poniendo feo. De repente miró el horno crematorio. Parecía casi un loco. ¿Cómo pude morir? No. ¿Por qué morí? ¿Por qué morí? Pasó por Arya e intentó abrazarla. Pero solo abrazó una bocanada de aire. Parecía que solo yo podía verlo por ahora. Arya hablaba incoherentemente. Siempre sentí que Arya era inseparable de la muerte de Blake. Fingí impaciencia. Está bien. Sé que fue Blake quien insistió en discutir contigo. Solo podemos escuchar tu versión de la historia sobre lo que está bien y lo que está mal. Podrás contárselo a la policía cuando llegue el momento. Lo he dicho muchísimas veces. Él fue quien insistió en pelearse conmigo. Arya se enojó de vergüenza. No importa cuántas veces me pregunte la policía. Solo tengo una respuesta. Fue Blake quien discutió conmigo. Vi a Blake reflexionar un momento. Y su rostro se tornó pálido de ira. Ya no quería secarle las lágrimas a Arya ni abrazarla. Quería estrangularla. Perra. Morí por una perra como tú. Dio un paso adelante y agarró el cuello de Arya. Te dije que no discutieras mientras conducías. ¿Viste ese coche? Te dije claramente que giraras el volante. Y ambos podríamos haberlo evitado. Dijiste que estabas decidido a ir al hotel, ¿y por qué ibas a hacerme caso? Simplemente te precipitaste sin pensarlo 2 veces. Eso fue lo que provocó la muerte de Blake. De repente lo comprendí. Con razón Arya insistía en que fue Blake quien discutió con ella. Porque fue ella quien habló primero. Vi que Arya ponía los ojos en blanco. Scarlett. ¿Conseguiste todas las acciones de la familia Blake? Tienes que darme la mitad. Estaba desconcertado. ¿Por qué? Porque soy a quien Blake realmente ama. De reojo. Miré a Blake. Su rostro había cambiado de ceniciento a morado. Ni siquiera te entristece que Blake haya muerto. Solo piensas en el dinero. Fingí sentir un profundo dolor. Eres tan cruel. Ella era complaciente. Scarlett. Te dije hace mucho que Blake me ama más que nadie. Cuando estaba sola en una cama vacía. Él hacía cosas que dejó conmigo. Arya se tocó el vientre. Aquí. Ya se ha cristalizado mi amor por Blake. Por un instante. Ojalá pudiera destrozar a Blake. Con razón. Con razón en mi vida anterior tuvo que esperar a que me embarazara para actuar. Scarlett. No lo sabes, ¿verdad? Continuó Arya. Blake dijo que mientras diera a luz a este niño, tanto la familia Blake como la familia Scarlett serían suyas. Incluso cuando estaba embarazada. Blake aún quería hacer el amor conmigo. Su rostro morado gradualmente mostró un rastro de vacilación y dulzura. Me miró. Scarlett. Sé que lo siento por ti. Pero la niña es inocente. El niño es inocente. ¿Pero acaso mi hijo no era inocente? Conteniendo las náuseas, fingí no oír a Blake. Arya. Blake ya ha entrado al horno crematorio. Cuando salga, solo quedarán unas pocas cenizas. ¿Cómo puedes demostrar que tu hijo es suyo? Por supuesto. Haciendo una prueba de paternidad. Ella era complaciente. En ese momento. Este niño será el heredero de la familia Blake. Probablemente no sabía que la madre de Blake la odiaba profundamente. Si se acerca y dice algo inapropiado, lo que le espera es la venganza de la madre de Blake. Aunque consiga que la madre de Blake confíe en ella. Tengo la capacidad de hacer un informe lleno de incertidumbres. Dejé de mirarla.
Arya. La policía tiene nuevas pistas. Será mejor que te cuides. No es que los datos de la cámara del coche no se puedan recuperar. ¿De qué demonios está tan orgullosa? Sostuve las cenizas de Blake y salí tambaleándome. Scarlett. La madre de Blake me miró. Scarlett. Realmente te han hecho daño. Blake me siguió. Scarlett. Scarlett. Escúchame. El hijo de Arya es mi único linaje. Tienes que criarlo. ¿Sabes? Abracé con cariño a la madre de Blake y le entregué la pequeña urna. Antae. Que Blake descanse en paz. Cuando regresé a la villa, Blake me acompañó. La observaba con cierta nostalgia. Scarlett. Es la primera vez que miro esta villa con atención. Claro. Apenas has venido aquí unas cuantas veces. Me senté en el sofá. Blake ni Modana los hay. Realmente recibiste lo que te merecías. Esta también fue la primera vez que vine aquí en esta vida. Tan pronto como llegué. Pensé en que Blake me había encerrado aquí en mi vida anterior. Me golpeó y se llevó a mi bebé a patadas. Y también me estranguló el cuello con fuerza. Me hicieron morir asfixiado. Durante ese tiempo sentí como si hubiera derramado toda mi sangre y mis lágrimas. Mis lágrimas brotaron sin querer. Blake entró en pánico. Pensó que lloraba por él. Scarlett. ¿Me ves? No llores. Ay. Si hubiera sabido que me querías tanto, te habría tratado mejor. Me sequé las lágrimas y lo miré con una sonrisa fría. Llorando por ti. Me alegro tanto de que hayas muerto que quiero invitar a Ellie y a Einstein a celebrar. Se quedó atónito por un momento. Ay. ¿Por qué sigues bromeando? Escúchame. Aunque Arya se está pasando de la raya. Después de todo. Está embarazada de mi hijo. Ya que me amas tanto, ¿por qué no crías a su hijo? ¿Con qué sueñas? Repetí. Blake Nafla. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que criaría a tu hijo? Estaba tan enfadada que me reí. Sabía que Blake era un descarado. Pero no esperaba que fuera tan descarado. Estás muerto. No sufres de amnesia. ¿No sabes lo que me hiciste antes? Su rostro palideció. Y murmuró. Pero fue Arya quien insistió en tener a mi hijo. Su expresión se iluminó. Quiero que mi hijo solo nazca de ti. Debió haber perforado el condón a escondidas y se embarazó a propósito. Me miró suplicante de nuevo. Scarlett. Ya estoy muerta. ¿No puedes tener un poco de compasión de mí? ¿Compadecerlo? ¿Quién tendría compasión de mí en mi vida anterior? Blake, ¿qué tal un suspiro bajo? Dije con calma. Desde que mentiste delante de los padres de ambas familias. Es imposible que me caigas bien. Y mucho menos que te perdone. Podrías haber dicho la verdad y haber estado con Arya. Pero aún así tuviste que arrastrarme a este lío y hacerme parte de tu romance. Nunca reconoceré a tu hijo. Y tampoco dejaré que tus padres lo sepan jamás. Flotó por la habitación. Eres tan vengativo. Ya estoy muerto. Ordené lo que quedaba en la villa. Estas fueron las cosas que no le pedí a mi asistente que limpiara cuando me mudé hace unos días. Llamé al conductor. Ben salió. Sube y ayúdame a mover unas cosas. Blake se detuvo. ¿A dónde vas? Considerando su estado actual. No quería que algo tan asqueroso entrara en mi casa. A un hotel. Balbuceó. ¿Por qué alojarse en un hotel? Olvídalo. Si no quieres vivir en esta casa, dásela a Arya. No es fácil para ella criar a un niño. ¿Verdad? Lo ignoré. Todavía tengo que encontrar la manera de deshacerme de él. Unos días después. La madre de Blake me llamó. Scarlett. Hay algo por lo que necesito que vengas. He estado ocupado últimamente con la reorganización de la familia Blake.
Cuando la moral de la familia Blake se estabilice, podremos integrarla en nuestra familia Scarlett. Cuando llegué a casa de la familia Blake, miré a Arya sentada en el sofá y de repente comprendí. Esa es la ventaja de hablar rápido. La madre de Blake parecía un poco avergonzada. Aunque también algo seria. Scarlett. Esta es Arya. La chica que está en el mismo coche que Blake. Asentí cortésmente. Señorita Arya. Blake estaba con lágrimas en los ojos a nuestro lado. Mamá. Tienes que vigilar a Scarlett. No dejes que corte el retoño de nuestra familia Blake. Arya volvió a confiarse. Como un gallo orgulloso. Scarlett. La madre de Blake dijo que ahora llevo en mi vientre al único heredero de la familia Blake. Y tienes que cuidarme. La madre de Blake sintió un momento de culpa. Entonces empezó a dar órdenes. Scarlett. Ya sé toda la historia. Resulta que Arya es el verdadero amor de Blake. Es solo que como tú y Blake ya estaban casados, Arya solo podía ser una amante. Ahora que Arya ha llegado a casa con mi nieto de la familia Blake. Como la próxima señora de la familia Blake, debe ser magnánima y no actuar por impulso. Sonreí levemente. Señora Blake. ¿Te contó Arya cómo murió Blake? Arya palideció al instante. Señora Blake. Inesperadamente. La madre de Blake asintió. No necesito que me lo cuente. Es culpa del conductor. Qué suerte que Arya haya sobrevivido y esté embarazada de mi nieto. Si Blake supiera esto en el más allá, él también sería feliz. El rostro de Blake se oscureció. Una cosa era que él perdonara a Arya por lo del niño. Pero otra muy distinta era que su madre pudiera sonreír y mirar a Arya a la cara. Observé en silencio cómo la madre de Blake y Arya interpretaban sus papeles. La madre de Blake dijo, has sufrido mucho. Y Arya dijo, Blake nunca me hizo sentir ofendido. De verdad quiero ver el día en que la madre de Blake descubra la verdad. Forcé una sonrisa. Señora Blake. Y me insulta sin parar y dice, ahora estoy a cargo de las empresas. Me temo que no tengo tiempo para cuidar de Arya. ¿Por qué no la dejas quedarse contigo? Su embarazo será más seguro. Y tú también estarás tranquila. ¿Qué te parece? La madre de Blake obtuvo la respuesta que buscaba. También temía que encontrara la manera de matar a su nieto. De acuerdo. Scarlett. ¿Realmente te han hecho daño? Sonreí. No me han hecho ningún daño. Espero de verdad que aún puedas sonreír cuando descubras la verdad. La familia Scarlett ahora está prosperando. Y he empezado a acelerar el proceso de fusión de la familia Blake con la familia Scarlett. Blake pasó de estar furioso al principio a sentirse desesperanzado ahora. Scarlett. Al menos deja algo para mi hijo. Lo ignoré. Con la madre de Blake como su apoyo, Arya solía venir a la familia Blake para burlarse de mí. Scarlett. ¿Por qué te esfuerzas tanto ahora? En el futuro, todo será de mi hijo. Yo sí. Sí, una sesión dirigida por Dinselfeld. Sí. Al ver que se emocionaba cada vez más, no pude evitar recordarle, la policía aún está recuperando los datos. Será mejor que seas obediente. Ella no escuchó y siguió usando la tarjeta de la madre de Blake para ir de compras todos los días. Cuando la madre de Blake se enteró de que estaba embarazada, no lo creía a medias. Cuando cumplió 5 meses y pudieron hacer la prueba de paternidad, llevó al padre de Blake y a Arya al examen. Pensaron que no lo sabía. Blake siempre quiere matarme a mordiscos ahora. Pero no puede hacerlo. Solo puede maldecirme al oído. Vio salir a la madre de Blake después de ir a una agencia de pruebas de paternidad. Y al segundo siguiente mi secretaria entró y lo sobornó para que cambiaran las muestras. Les dije que incluso si hacían una prueba de paternidad. Tengo la capacidad de hacer que falle. Desafortunadamente Dinselfeld me lo había quitado. Arya probablemente no me escuchó. Y el padre y la madre de Blake confiaban demasiado en sus propios métodos. Como señora de la familia Blake, yo estaba presente naturalmente. Señora Blake, no esté triste.
Dije hipócritamente. Aunque el hijo de Arya es un Blake, y Blake lleva un sombrero verde quién sabe cuánto tiempo. Después de todo, todavía era un niño. El padre de Blake estaba tan conmocionado y decepcionado que lo ingresaron en el hospital. La madre de Blake le dio una bofetada a Arya en la cara. Perra. Perra. Mi hijo te trató tan bien. Aún así, te atreviste a traicionarlo. Arya estaba aturdida. No. No debería ser así. Calculé las fechas. Es el hijo de Blake. Espera. De repente levanté la vista y vi a Blake a mi lado. Lo que Arya quiso decir fue que de verdad le había sido infiel a Blake. Efectivamente. Blake tenía los ojos como platos de ira. Perra. Arya. Eres una perra. Te he tratado bien desde la preparatoria. Arriesgué mi vida por ti. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Me quedé callado. ¿No era esto lo que pediste? Arya me miró e intentó desgarrarme. Fuiste tú. Fuiste tú. Debes ser tú quien cambió las muestras. Scarlett. Eres una mujer muy intrigante. Levanté la mano. Señorita Arya. Dejando de lado mi conocimiento sobre la agencia de pruebas de paternidad. ¿Cuánta capacidad crees que tengo para engañar al señor y la señora Blake? Extendí las manos con impotencia. No puedes culparme por poner excusas. La madre de Blake la abofeteó de nuevo. Pero inesperadamente el rumbo satisfizo mi obsesión. Arya golpeó la mesa donde estaba la urna de cenizas. Con un gesto de la mano, la urna cayó al suelo. Blake se volvió transparente poco a poco. Esta alma errante finalmente está completamente muerta. Me miró y dijo. Escarlata. Escarlata. Me equivoqué. No quiero morir. No quiero morir. Por favor, sálvame. Sálvame. Dije adiós en silencio. La señora Blake jadeaba y no notó la mancha de sangre que se extendía poco a poco bajo Arya. Grité. La señorita Arya había tenido un aborto espontáneo. Los ojos de la señora Blake se oscurecieron. Y se desmayó. Traje a la policía a buscar a Arya. La grabadora había sido restaurada. Y la pelea entre ambos se oía con claridad. Fue Arya quien empezó la pelea. Incluso los gritos aterrorizados de Blake al novillo. Dirigir. Al final, todo era cristalino. Abrí los ojos y me vi en el espejo. Fui a visitar a la señora Blake. Había sufrido un derrame cerebral y ahora compartía habitación en el hospital con el señor Blake. Contraté a unos cuidadores descuidados para que los cuidaran bien. De camino, fui a ver a Arya. Tenía la mirada perdida. Y de hecho sonrió al verme. ¿Has perdido? Scarlett. Blake siempre me ha amado. Dije. El alma de Blake me ha estado siguiendo antes. Después de pensarlo un rato. Dije. Rompiste su urna de cenizas. Y se disipó por completo. Con gran sinceridad. Dije, Arya. Gracias. Tú tienes amor. Y yo tengo dinero. Ahora. La familia Blake se ha fusionado completamente con la familia Scarlett. Arya empezó a lanzarme cosas como una loca. Salió de la habitación y sonrió disculpándose a los policías que se acercaron y se la llevaron. ¡Qué dolor de cabeza! Tengo tanto dinero. Mi cuñada ha sido profundamente influenciada por las revistas y cree en la educación al estilo estadounidense. En mi vida anterior, cuando mi sobrina recién nacida lloró hasta el borde del colapso. Mi cuñada simplemente dijo con indiferencia, nunca he visto a un niño llorar hasta morir. No podría soportarlo en mi corazón. Así que me llevé a la niña para cuidarla. Mi sobrina creció sana. Pero mi cuñada consideraba que todos los problemas de su vida eran desventajas de la educación al estilo chino. Mi sobrina lo creyó y me empujó desde arriba. Pero volví a nacer cuando mi sobrina acababa de nacer. Esta vez. Asentí con firmeza y dije, ¿cómo podría una verdadera madre hacerle daño a su hijo?
El llanto del niño resonó en mis oídos. Y quedé en trance por un momento. Cuando levanté la vista, vi a mi cuñada sentada en el sofá, partiendo semillas de melón. Y en la televisión, un experto estadounidense opinaba sobre la educación. Ella lo veía con gran interés, ignorando por completo el llanto lastimero de mi sobrina en la cuna. En cuanto cerré los ojos, me pareció ver su rostro feroz antes de morir en mi vida anterior. Me miró con los ojos muy abiertos y me gritó: «Es culpa tuya. Solo porque impediste que mi madre me educara bien. No he logrado nada ahora». Después de decir esto, no me dio oportunidad de explicarme y me empujó desde el piso de arriba. Mi cuñada estaba de pie junto a ella. Extendió la mano para tocarle la cabeza y le dijo: «Buena chica. Mamá no te juzgó mal». Y me caí de un lugar alto. Me golpeé la nuca contra el suelo de cemento. Y al instante mi cuerpo se hizo pedazos. Esta imagen de una madre amorosa y una hija filial me dolió profundamente. Sin duda, una madre que cuida de sus hijos no es tan cercana como una madre biológica. En mi vida anterior condené severamente el carácter científico de la educación al estilo estadounidense en la que creía mi cuñada. Ignorando la obstrucción de todos, llevé a mi sobrina a mi casa para criarla. Bajo mi cuidado. Mi sobrina creció poco a poco. Gozaba de buena salud y un excelente rendimiento académico. Leí mucha información sobre las desventajas de la educación estadounidense. Como nada de esto le pasó a mi sobrina, finalmente me sentí aliviada. Cuando estaba en la secundaria, un compañero de la escuela quería salir con ella. Pero como tenía más amor y seguridad que sus compañeros, se negó de inmediato. En ese momento me sentí muy satisfecha. Pero no me lo esperaba, ya que cada vez pasaba más tiempo con mi cuñada. De hecho, desarrolló un resentimiento hacia mí. Me odiaba por alejarla de su madre biológica y por impedirles cultivar su relación. Y mi cuñada no dejaba de inculcarle la vanguardia de la educación estadounidense. Decía que mi educación china le había arruinado la vida a mi sobrina. Solo puedo decir que un dragón engendra un dragón. Un fénix engendra un fénix. Y el hijo de un ratón puede cavar hoyos. Mi sobrina y mi cuñada tenían exactamente la misma personalidad. De verdad creyó lo que dijo mi cuñada y me descargó toda su insatisfacción. El llanto de mi sobrina era muy intenso. Sentía un latido en las sienes. Pero no había expresión en mi rostro. Desde que mi sobrina me empujó por las escaleras, ya había tomado una decisión. ¿No abogan por la educación al estilo americano? Entonces seré un observador y observaré detenidamente sus vidas en esta vida. Fue mi madre la que no pudo soportarlo al principio. Salió del dormitorio con una mirada de impaciencia. La niña llora así. Y ni siquiera sabes cómo calmarla. ¿Cómo puedes ser madre? Mientras ella decía esto, extendió el brazo. Quería levantar a mi sobrina de la cuna para consolarla. Mi cuñada gritó de inmediato: «No te muevas». Mi madre se sobresaltó tanto que retiró la mano rápidamente. Miró a mi cuñada con una mirada quejosa. «Y maldito. Tener una niña ya es bastante mala suerte. Hacer tanto ruido todos los días no está bien». «Está bien. Está bien. Eres la madre biológica. Si no quieres que me encargue de ello, entonces tranquilízala tú mismo». A mi cuñada no le importó. En cambio, dijo con bastante orgullo: «Nunca he visto a un niño llorar hasta morir. Los expertos afirman que a los niños se les debe enseñar a ser independientes y autosuficientes. No hay necesidad de consolarlos cuando lloran un par de veces. De lo contrario, desarrollarán un hábito». Se cruzó de brazos. Miró a mi sobrina en la cuna. Y preguntó: «Claro. Eres estudiante universitario y sabes mucho. ¿Qué opinas?» Esta vez no fui tan tonto. Me rasqué la cabeza y dije, fingiendo estar angustiado: «Cuñada, no tengo una especialización en este campo. Así que no sé mucho. Pero pienso, ¿cómo podría una verdadera madre hacerle daño a su hijo?» Mi cuñada me miró con los ojos en blanco y dijo: «Mírate.
Has desperdiciado toda tu educación. Ni siquiera entiendes esto. Sonreí con torpeza. Pero en mi corazón. Ya la estaba regañando. Sí. Tú eres quien lo sabe todo. En mi vida anterior, busqué la información específicamente. Si ignoras a un bebé que llora, le causará falta de seguridad cuando crezca. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo? En fin. No soy su madre biológica. Así que fácilmente saqué algunos bocadillos del refrigerador y les di algunos mordiscos. Me quedé junto a la cuna y disfruté del llanto de mi sobrina. Seguía llorando. Pero su voz era mucho más suave que antes. Miré mi reloj. Ya había pasado 1 hora. El llanto de mi sobrina era cada vez más débil. Pero mi cuñada seguía indiferente. Incluso pensó en enseñarme sus métodos educativos. Ya ves, te lo dije. Estos niños están todos malcriados. Mientras los adultos la ignoren, dejará de llorar al rato cuando se aburra. Sonreí y asentí. Cuñada. Qué bien lo tienes. Mi madre fue la primera en notar que algo andaba mal. Al levantarse después de comer, solía mirar a mi sobrina y, de repente, gritar. Coco. Coco. Ella seguía llamando el nombre de mi sobrina. Parecía extremadamente alarmada. Agarró el cuerpo del niño y lo sacudió con desesperación. Mi cuñada se despertó y preguntó con mucha impaciencia. Mamá, jaja. ¿Qué pasa otra vez? Yo también me apretujé junto a mi madre. La cara de mi sobrina ya se había puesto un poco azul. Sus labios estaban morados. E incluso sus pupilas se dilataban gradualmente. Sus ojos se pusieron en blanco. Solo se le veía el blanco de los ojos. Lo cual daba mucho miedo. Obviamente. Tenía dificultad para respirar y sufría de falta de oxígeno. Su pecho también subía y bajaba muy débilmente. Mi madre estaba tan asustada que inmediatamente la abrazó y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Mi cuñada también se quedó atónita ante este cambio repentino. Se quedó allí, aturdida. Movía los labios, pero no sabía qué decir. Mi madre se enojó y miró a mi cuñada con fiereza. ¿Qué haces ahí parada? Date prisa y ve al hospital. Ese grito pareció hacerla reaccionar. Ella empacó sus cosas rápidamente. Y yo me quedé a un lado, disfrutando de esta farsa. Lentamente recogí las llaves del coche y dije, mamá, después de hacerme la incisión, iré al garaje subterráneo a conducir. Tenían prisa y nadie me notó. Después de todo, acababa de renacer y el tiempo había sido demasiado largo. No recordaba bien dónde había aparcado el coche. Así que tuve que buscarlo por todo el garaje subterráneo antes de encontrarlo. Mi madre y mi cuñada no me esperaron para conducir. Ya habían llamado a una ambulancia y corrieron al hospital. Cuando llegué acababan de dar el resultado del diagnóstico. El rostro del médico estaba muy serio. Porque mi sobrina había llorado demasiado y llevaba mucho tiempo sin oxígeno, a juzgar por la tomografía computarizada de la cabeza. Su cerebro había sufrido daños irreversibles. No temía empeorar las cosas. Así que intervine. ¿Eso no significa que tiene una discapacidad mental? Mi cuñada me miró con furia y me empujó. No digas tonterías. Aún así, no se arrepintió y regañó duramente al médico. Los médicos nacionales no son tan buenos como los extranjeros. ¿Será porque el hospital te exige cumplir con tus objetivos de rendimiento mientras hablas así de mi hijo? El médico estaba tan enojado que se rió. No pudo decir ni una palabra durante un buen rato. Se ajustó las gafas y dijo con seriedad, si no confía en los resultados de los exámenes de nuestro hospital, puede ir a otro hospital. Mi cuñada se burló. Lo sabía. Debí haber dado en el clavo. Antes de que pudiera terminar sus palabras, la enfermera ya la había empujado hacia la puerta y había llamado a la siguiente paciente. Mi cuñada estaba muy enojada. Le arrebató a mi sobrina de las manos a mi madre y quiso irse a casa inmediatamente. Antes de este incidente mi cuñada ya no se atrevía a dejar llorar a mi sobrina. Mi cuñada abrazó a la niña de forma inquietante porque la educación estadounidense decía que cargar a un niño le hacía desarrollar dependencia.
Pero entiendo que solo el contacto físico y el estímulo son las mejores maneras de que un niño se desarrolle y crezca. Cuando mi sobrina tenía 3 años, las secuelas de su hipoxia cerebral se hicieron evidentes gradualmente. A una edad en la que algunos niños ya podían recitar poemas y reconocer los números, mi sobrina ni siquiera podía pronunciar con claridad saludos sencillos. A mi cuñada no le importó. Todos los días, un día pesado. Ella abrazó a mi sobrina y se lució en la comunidad, diciendo: ¿qué sabes? A esto se le llama noble ser lento para hablar. Hasta que un día acompañé a mi cuñada a llevar a mi sobrina a jugar. Y escuché lo que decían las madres de la comunidad sobre ella. Debería ir al kinder el año que viene, ¿verdad? Pero ni siquiera puede decir claramente mamá y papá. No sé qué le pasará a esta niña en el futuro. Así es. Mi hijo ya hablaba cuando tenía más de 1 año. Varias personas charlaban y comentaban sobre el futuro de mi sobrina y su desarrollo. Casi siempre con alegría. Sin embargo, una madre bondadosa a su lado no soportó más y interrumpió la conversación. Después de todo, todavía es una niña. Si podemos ayudarla un poco, deberíamos. No hace falta decir sarcasmo. Casualmente mi cuñada paseaba con mi sobrina a lo lejos. La bondadosa madre se acercó directamente a ella. Yo también la seguí rápidamente, por miedo a perderme este gran espectáculo. ¿Ayuda? Me temo que tomará la amabilidad por mala voluntad. Efectivamente. Cuando la madre llegó a mi cuñada, le preguntó directamente: ¿cuántos años tiene tu hija? Mi cuñada no lo ocultó. Pronto cumplirá 3 años. La madre se acercó para bromear con mi sobrina. Sacó una bolsa de golosinas del bolsillo y le pidió a mi sobrina que llamara a su tía. Al principio, los ojos de mi sobrina estaban llenos de añoranza por las golosinas. Pero en ese momento giró la cabeza y le dio una palmadita a mi cuñada en la cara. Quiero. La madre seguía persuadiendo pacientemente a mi sobrina, intentando que hablara. Al ver que mi sobrina se negaba a hablar e incluso parecía estar a punto de llorar, el rostro de la madre se puso un poco más serio. Hermana, ¿tu hijo tampoco habla en casa?, preguntó la madre. Quizás porque había quedado mal delante de los demás. La expresión de mi cuñada tampoco era muy buena. La miró fijamente y abrazó al niño con fuerza, evaluando a la madre. ¿Qué te importa si habla o no? Ni siquiera has comprendido a tu propio hijo. No te metas en asuntos ajenos. Después de decir esto, mi cuñada se dio la vuelta para irse. Pero la madre la detuvo con insistencia. Admiro la paciencia de esta madre. Si le hubiera pedido algo por bondad, me habrían bloqueado así. Me temo que habría explotado hace mucho tiempo. Hermana, no puedes retrasar los asuntos relacionados con la niña. Es muy probable que tu bebé tenga un trastorno del lenguaje. Lo mejor es que lo examinen. Si no hay nada malo, todos pueden estar tranquilos. Las palabras de la madre fueron impecables. Pero, por desgracia, Ed conoció a alguien inusual. ¿Cómo puedes hablar así? Mi cuñada extendió la mano y empujó con fuerza a la madre que tenía delante. La madre no se preocupó ni un instante y cayó directamente al suelo. Va. Mi cuñada escupió fuerte al suelo y señaló a la madre, diciendo: creo que es tu hijo el que tiene un problema. No soportas ver a otros prosperar, ¿verdad? Nuestra hija es una persona noble y lenta para hablar. Logrará grandes cosas en el futuro. ¿Qué sabes? La voz de mi cuñada era muy fuerte. El grupo de madres que charlaban cerca había estado observando esta farsa. Vieron que la situación se había agravado. Los rodearon de inmediato. Ayudaron a la madre caída a levantarse y comenzaron a defenderla uno tras otro. ¿Por qué usaste la violencia? ¿No puedes hablar bien? Ella también lo hacía por el bien de tu hija. Eres como un perro que muerde a el Dongbin. No reconoces un buen corazón cuando lo ves. Pero a mi cuñada no le importaba en absoluto lo que los demás pensaran de ella. Resopló con frialdad y puso los ojos en blanco ante este grupo de personas. ¿Quién sabe cuáles sean sus intenciones?
En el futuro. Ocúpate de tus propios asuntos antes de señalar a los demás. Tras decir esto, se dio la vuelta y se marchó con elegancia. La seguí, forzando una sonrisa torpe pero educada. A solo unos pasos. Oí a alguien exclamar detrás de mí. ¡Sangre! ¡Tanta sangre! Instintivamente me giré rápidamente y vi de un vistazo la sangre que brotaba de debajo de la madre. El suelo de cemento estaba teñido de rojo. Y el rostro de la madre estaba lleno de dolor. Ella seguía gimiendo. Alguien ya había llamado a una ambulancia. En medio del caos. La madre empezó a llorar. Niño. Mi hijo. En cuanto mi cuñada vio la situación, también entró en pánico. Pero aún así, aguantó y fingió estar engañada. Solo estás aquí para chantajearme, ¿verdad? Andabas por ahí a pesar de estar embarazada. No te presioné. ¿Intentas fingir una lesión fingiendo un fraude? Entonces te equivocaste de persona. Aceleró el paso y se escabulló entre la multitud. No tuve más remedio que seguirla. Quería ver qué haría al llegar a casa. Aún subestimaba la maldad de mi cuñada. De hecho, ocultó el asunto directamente e incluso me amenazó ferozmente. Shirley. Si te atreves a contárselo a tu madre y a su hermano, me divorciaré de tu hermano. Lo prometí rápidamente y con sumisión. No. Cuñada. Todos hacemos esto por el bien de esta familia. ¿Cómo podría tomar la iniciativa de delatar? Entregarse y huir del lugar del accidente son dos resultados completamente opuestos. Debo hacerla tropezar de mala manera. ¿Por qué arrestaron a mi cuñada? Cuando la policía llegó a la puerta buscándola, mi madre la protegió firmemente. No fue hasta que la policía explicó su propósito que mi madre se mostró completamente incrédula. Pero seguía negándose a dar ni medio paso. Mi cuñada lloraba desconsoladamente, gritando el nombre de mi hermano, Kevin. No quiero ir a la cárcel. Mi madre aprovechó las virtudes de una mujer rural y empezó a armar un escándalo. Rodando por el suelo. Se revolvió el pelo con fuerza. Abrió la puerta antirrobo de nuestra casa. Y gritó hacia afuera, no quiero vivir más. Ya estoy viejo. No me fue fácil encontrarle esposa a mi hijo. Si quieren arrestarla, arréstenme primero. Mi cuñada también fingió un profundo afecto entre suegra y nuera. Con lágrimas fluyendo como si no valieran nada, tomó a mi madre del brazo e intentó ayudarla a levantarse. Mamá, no soporto dejarte. Y no soporto dejar a Coco. Los dos jóvenes policías parecían no haber previsto que la situación se desarrollara así. Estaban un poco desconcertados. El fuerte alboroto perturbó mucho a los vecinos. Era la hora punta de la tarde. Y mucha gente estaba bloqueada en nuestra puerta, observando la escena. Cuando mi madre vio que cada vez se reunía más gente, pareció ganar confianza. Se puso de pie. Escupió fuerte en el suelo. Y puso las manos en las caderas. Estás aquí para servirnos. Estás usando nuestro dinero. ¿Por qué quieres arrestar a alguien de nuestra familia? Mina. No te preocupes. Mientras mamá esté aquí, nadie podrá arrebatarte. El joven policía explicó pacientemente el motivo por el que buscaban a mi cuñada y la corbata. Solo queremos pedirle que regrese y coopere con la investigación. Es una obligación que todo ciudadano debe cumplir. Mentira. Mi madre parecía cansada y quería terminar con el asunto rápidamente. Corrió y empujó al policía con fuerza hacia la puerta. Y cerró la puerta antirrobo a la velocidad del rayo. Uno de los policías era muy perspicaz. Metió la mano en medio de la rendija de la puerta y lo pellizcaron severamente. No pude evitar jadear de sorpresa al verlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? Otro policía, un poco mayor, llegó a la puerta. Enseguida vio la mano del joven policía atrapada en la rendija. Agrediendo a un policía. ¿Verdad? Llévenselos a ambos. En cuanto pronunció estas palabras, la expresión de mi madre cambió de inmediato. Quizás ella tampoco esperaba que sus acciones tuvieran tales consecuencias. Mi hermano era un niño de mamá.
Solo entonces empezó a sentirse ansioso. Pero era demasiado tímido para decir siquiera una palabra. Solo podía observar con impotencia cómo la policía se llevaba a su madre y a su esposa. Mi hermano me llevó a la comisaría para ocuparme del asunto. La otra parte se negó a llegar a un acuerdo. Y todo se gestionó conforme a la ley. Fue entonces cuando conocí la trágica historia de esta bondadosa madre. Su hijo mayor falleció en un accidente automovilístico cuando tenía apenas 2 años. Su constitución le dificultaba quedar embarazada. Invirtió mucho dinero y tiempo en fertilización indefinida y finalmente quedó embarazada de su segundo hijo. Pero mi cuñada la presionó y tuvo un aborto espontáneo. Tanto ella como su esposo eran personas que amaban mucho a los niños. Incluso estudiaron psicología y educación infantil. Todo para dar la bienvenida al siguiente hijo. Me sentí un poco triste y decepcionada. Personas como ella no podían tener hijos. Mientras que alguien como mi cuñada podía dar a luz a un hijo sin ningún tipo de cuidado e incluso negarse a educarlo adecuadamente. Mi madre estuvo detenida 7 días por agredir a un policía. Y mi cuñada fue condenada a 2 años de prisión. Tras la liberación de mi madre, se hizo cargo de la educación de mi sobrina. Mi sobrina por fin pudo vivir una vida normal. Pero la pequeña no lo sabía desde que mi cuñada salió de prisión. Ella traería un gran dolor a su vida. 5 Cuando mi cuñada salió de prisión, mi sobrina ya estaba a punto de empezar la primaria. Bajo la influencia de la educación tradicional de mi madre, se había convertido en una niña que parecía encantadora a los ojos de los demás. Tras 2 años en prisión, mi cuñada había cambiado mucho. Y mi sobrina también estaba un poco distante con ella. Mi madre insistía constantemente con mi sobrina, Coco. Llama rápidamente a su mamá. Soy tu mamá. ¿No te acuerdas? Mi sobrina se escondía detrás de mi madre. Miré a mi cuñada con timidez. Esta escena me pareció muy irónica. Mi cuñada se negaba a admitir que mi sobrina tenía un trastorno del lenguaje para mantener su imagen ante los demás. Empujó a alguien y terminó en la cárcel. Pero ahora mi sobrina ya no la reconocía. Mi madre sonrió con torpeza y le explicó. Hace mucho que no nos vemos. El niño es un poco tímido. No pasa nada. Estará bien en unos días. La expresión de mi cuñada era muy desagradable. Pero aún así asintió y regresó a su habitación sin decir palabra. Observé todo esto con frialdad. Pero en mi corazón, ya estaba calculando cuándo alquilar una casa en las afueras. Era inevitable que se produjera una gran conmoción en esta familia. Como ya lo esperaba. Algo ocurrió pronto. La imagen de mi cuñada como buena madre solo duró unos días. Y luego ya no pudo seguir fingiendo. Mi sobrina era tímida por naturaleza y no le gustaba comunicarse con los demás. Además, todos en la comunidad se enteraron de lo que había hecho mi cuñada y evitaban a nuestra familia como si fuera el plato. En toda la comunidad. Nadie quería que su hijo jugara con mi sobrina. Mi sobrina desarrolló gradualmente una personalidad tímida e introvertida. Supongo que mi cuñada no se sintió muy bien al ver que su propio hijo ni siquiera quería hablarle. Después de que mi sobrina la ignorara una vez más, finalmente explotó. Mi sobrina estaba sentada tranquilamente en el sofá jugando con juguetes. Mi cuñada se inclinó y señaló los juguetes. Le preguntó a mi sobrina, Coco. ¿Qué es esto? Mi sobrina giró la cabeza para mirarla. Apretó los labios con fuerza. Y luego siguió jugando con los juguetes cabizbajo. Estaba sentada a su lado. Mi cuñada parecía un poco avergonzada. Pero con paciencia, siguió preguntando. Mi sobrina finalmente se impacientó, abuela. Abuela. Hay mucho ruido. Mi madre oyó el sonido y se acercó para tranquilizar a mi sobrina. Mamá te está hablando. Tienes que responder. ¿De acuerdo? Mi sobrina asintió. De acuerdo. Luego giró la cabeza y llamó a mi cuñada. Mamá. Mi madre sonrió feliz. Ya ves. Coco está dispuesta a llamarte ahora. Es tu propia hija. ¿Cómo pudo ignorarte? Cuanto más hablaba mi madre, más sombrío se ponía el rostro de mi cuñada.
Basta. Agarró los juguetes del sofá y los tiró a un lado, haciendo un ruido fuerte. Mi sobrina se asustó al ver la escena y rápidamente se echó en brazos de mi madre, llorando a gritos. Nina. ¿Qué haces? Mi madre abrazó a mi sobrina y la consoló. Miró a mi cuñada con enojo. Pero a mi cuñada no le importó en absoluto lo que dijo mi madre. Miró a mi sobrina con los ojos muy abiertos. ¡Qué desgraciada! No tienes ni pizca de conciencia. Todos dicen que eres muda. Pero siempre te protegí bien. Solo por una nimiedad. Me enviaste a prisión y cumplí 2 años. ¿Y tú? Me consideras tu madre en el corazón. Mi cuñada soltó todos sus pensamientos más íntimos. Además, mi sobrina no la reconoció. Naturalmente había otras razones. Mi hermano y ella tampoco se habían visto en 2 años. Ahora su relación se había enfriado mucho. Y mi cuñada no entendía varias cosas del trabajo de mi hermano. Se había desconectado por completo de la sociedad. Mi madre también era una persona a la que le importaba la imagen. Desde que mi cuñada regresó a casa, nunca la había sacado a comprar comida por iniciativa propia. Tenía miedo de que otros mencionaran que mi cuñada había empujado a alguien y había ido a prisión otra vez. Mi cuñada nació en una familia que priorizaba a los niños sobre las niñas. Por eso, era muy sensible a las emociones de la gente. Después de escuchar estas palabras, mi madre también se quedó callada y no dijo nada. Mi cuñada le arrancó el niño de los brazos. Hoy lo dejaré claro. De ahora en adelante me encargaré de la educación de Coco. Y nadie podrá interferir. Mi madre suspiró y asintió. Lo cual podría considerarse un acuerdo. Y yo solo pude mirar a mi sobrina con lástima. A juzgar por las revistas que encontré en la habitación de mi cuñada, su futuro sin duda no sería fácil. 6. Esta fue la escena que vi al llegar del trabajo. Mi cuñada estaba parada en la puerta del baño. Señalaba el inodoro y decía, hoy aprenderás a limpiarlo bien. Arqueé las cejas. No entendía bien qué nuevo problema era este. Mi sobrina solo tenía 6 años. Estaba en cuclillas junto al inodoro. Sostenía un cepillo de baño aún más largo que sus piernas y frotaba la pared del inodoro con todas sus fuerzas. La pequeña figura parecía extremadamente tensa al realizar tal acción. Pero mi madre apareció de repente detrás de mí, y me metió a la fuerza en su habitación. ¿Seguro? ¿Por qué volviste tan tarde?, me preguntó indignada. Acabo de salir del trabajo. ¿Qué pasa? Señalé hacia el baño. Mi madre escupió fuerte y puso los ojos en blanco. No sé qué le pasa a tu cuñada. Insiste en que Coco limpie el baño. Dice que lo leyó en algún libro. ¿Un libro? Recordé las pocas revistas que vi en la habitación de mi cuñada y lo comprendí al instante. Esta debe ser la educación al estilo americano que describe el libro. Ya lo ha fregado varias veces. Y tu cuñada sigue obligando al niño a hacerlo. Acabo de hablar con tu cuñada y le dije que si de verdad no era posible, podríamos dejar que la niña lavara los platos o los calcetines. Tu cuñada no solo no me escuchó, sino que además me dijo que me quitara de en medio y que malcriaba demasiado a Coco. Mi madre tenía un poco de ese amor especial por los nietos. Pero la forma en que mi cuñada obligaba al niño a hacer las tareas del hogar definitivamente no era aconsejable. Pero, ¿qué tenía que ver conmigo? Puse cara de timidez. Mamá. Déjalo en paz. ¿No dijo mi cuñada la última vez que se encargaría de la educación de Coco de ahora en adelante? Parece que va a comerse a alguien. ¿Cómo me atrevo a convencerla? Después de todo, es la verdadera madre de Coco. ¿Por qué deberíamos interferir? Además, una verdadera madre no le haría daño a su hijo. Después de escuchar mis palabras, mi madre, medio creída, apartó la mirada hacia el baño. Frunció los labios. Y fue a la cocina a cocinar sola. Me senté en la sala, vigilando de cerca lo que pasaba con mi cuñada. Mamá. Estoy cansada. Ya no me quedan fuerzas. Mi sobrina sollozaba suavemente.
A mi cuñada no le importó en absoluto. Tenía una expresión seria en el rostro. Solo te lo has frotado 5 veces. ¿Cómo puedes decir que estás cansada? Mamá. Todavía no he cenado. Tengo muchísima hambre. ¿Puedo terminar de limpiar el baño después de cenar? Suplicó mi sobrina con cautela, esperando despertar el amor maternal en su corazón. Pero por desgracia, había conocido a una madre que era todo menos normal. ¿Seguro que lo limpiaste bien?, preguntó mi cuñada. Mi sobrina asintió con firmeza, sí. Lo he limpiado. Justo como lo esperaba. Mi cuñada salió del baño. Tomó un vaso desechable de la mesa. Y volví a entrar. Toma un poco de agua del inodoro y bébetela. Mientras puedas beberla. No tienes que limpiar el baño hoy. Solo sentí náuseas y fruncí el ceño. Sentí que iba a vomitar al instante. Mi sobrina estaba a punto de llorar. Y su voz estaba llena de sollozos. Mamá. No quiero beberla. El agua aquí está sucia. En países desarrollados como Japón. Hacen esto. Si quieres ser una gran persona en el futuro, debes beber esta taza de agua del inodoro hoy. El tono de mi cuñada era inflexible. Me levanté y caminé hacia la puerta del baño. Justo a tiempo para ver la escena de mi sobrina bebiendo agua del inodoro. El ácido en mi estómago se revolvía. Pero aún así me obligué a no demostrarlo. Cuñada. ¿Está bien ahora? Quiero ir al baño. Solo entonces mi cuñada asintió satisfecha y sacó a mi sobrina del baño. Vomité hasta marearme. Realmente no esperaba que mi cuñada pudiera llegar tan lejos. Pero lo que se siembra se cosecha. De noche. Mi sobrina de repente empezó a vomitar y a tener diarrea. Tenía fiebre alta en todo el cuerpo y estaba extremadamente débil. Mi hermano y mi madre la llevaron rápidamente al hospital para que la examinaran. Solo yo podía saber a simple vista qué le pasaba. Efectivamente. El médico lo descubrió tras revisar el informe del examen y con sus palabras, se refería a mi hermano y a mi madre. Como padres solo tienen una tarea, cuidar bien de su hijo. El niño es el futuro de toda su familia. ¿Cómo puede ser tan negligente? Mi madre asintió repetidamente, doctor. Entonces, ¿qué le pasa exactamente a nuestro hijo? Disentería amebiana. Después de que el médico dijera esas 5 palabras, confirmó mis pensamientos. Mi madre seguía preguntándose, ¿qué lo causó? Definitivamente lo evitaré cuando llegue a casa. En pocas palabras. Comía heces. Después de que mi sobrina tuviera esta grave enfermedad. Mi cuñada finalmente ya no se atrevió a usar métodos tan extremos. Mi madre tuvo una fuerte discusión con ella por este asunto. Y mi hermano también se quejó. Bajo tanta presión, mi cuñada tuvo que dejar de lado sus teorías. Simplemente le contaba a mi sobrina historias de revistas todos los días. Pero no esperaba que unas cuantas historias breves pudieran subvertir los valores de mi sobrina. Cuando recibí una llamada de mi madre, volvía a casa del trabajo. Ve rápido a la escuela de Coco y echa un vistazo. Parece que tu cuñada se ha peleado con la maestra. Y hay un gran revuelo. Ya voy camino para allá. Mi madre no me pudo explicar con claridad qué había pasado exactamente. Así que tuve que tomar un taxi al colegio de mi sobrina con el estómago lleno de dudas. Había mucha gente reunida en la puerta de la escuela. Le pregunté a una madre joven que estaba a mi lado. Hermana. ¿Qué pasa? Escuché que esta mujer exige que la escuela corte la electricidad. Si no, los denunciará a la oficina de educación. ¿Cortar la electricidad? Cuanto más oía. Cuanto más sentía que algo andaba mal. La risa de mi cuñada ya me había llegado entre la multitud. Te dije que la educación doméstica no es buena. Si no hubieras dicho que había profesores extranjeros aquí en ese entonces, ¿cómo habría estado dispuesto a enviar a mi hijo a tu escuela? Mi familia siempre ha practicado la educación al estilo estadounidense. No importa si no la conoces. Pero ¿cómo puedes no escuchar lo que dice el niño? La petición de mi hijo es muy simple, corta la luz y salva a ese pájaro.
¿Qué problema hay con eso? Me sorprendió mucho la actitud descarada de mi cuñada. Cortar la luz no es nada fácil. Mi sobrina también intervino con voz infantil. Mi mamá me contó una historia. En Estados Unidos, cuando un gorrión se enredaba en los cables eléctricos, la escuela cortaba la electricidad y lo salvaba. Mi cuñada estaba encantada. Coco. Qué bien lo cuentas. ¿Ves? Mi hijo entiende esta verdad. Pero un grupo de personas dedicadas a la educación no la entiende. ¿Qué significa poner la vida primero? ¿Nunca lo has oído? Mi cuñada señaló la nariz de la maestra con crueldad y dijo. Mi sobrina también parecía muy orgullosa. Era evidente que había sido influenciada por la educación estadounidense y se había convertido en una pequeña admiradora de Estados Unidos. El profesor hizo todo lo posible por tranquilizar a mi cuñada. Mamá de Coco. Por favor, no te apresures. Lo que dijiste tiene sentido. Pero después de todo, es solo una historia. Dejando de lado si se puede cortar la luz en nuestra escuela sin más. Este gorrión está enredado en el cable de alta tensión. Y este cable eléctrico definitivamente no se puede cortar. La escuela apoya el amor del niño por los animales pequeños y el respeto por la vida. Pero también debería basarse en el cumplimiento de las normas. El niño aún es pequeño y no entiende las cosas. Por eso los adultos deben asumir la responsabilidad. ¿No lo creen? Esas palabras fueron muy apropiadas. Ni serviles ni autoritarias. Hubo un estallido de intensos aplausos entre la multitud. Mi cuñada se sintió un poco avergonzada. Pero en ese momento mi madre llegó a tiempo. Coco Kadin Kufu dijo, vamos. Vete a casa con la abuela. La expresión de mi madre era muy fea. Una mezcla de vergüenza y enojo. Ya había oído toda la historia. Y sacó a Coco de la multitud. Dejó a mi cuñada sola para afrontar la situación. Después de llegar a casa, mi madre cerró la puerta desde dentro y le dio un ultimátum a mi hermano. Divorcio. Creo que Nina no está bien de la cabeza. Incluso hizo que Coco se desprestigiara. La última vez hizo que Coco bebiera agua del inodoro. Esta vez quiere cortar la electricidad de la escuela. ¿Y si algún día pone en peligro la vida del niño? Aunque mi hermano es un niño de mamá. Se casó muy tarde. Y aún no soportaba separarse de su esposa. Así que se negó a divorciarse. Dile que no vuelva a hacer esas cosas malas. No hay necesidad de divorciarse, ¿verdad, mamá? No fue fácil para mí encontrar esposa. Después de todos estos años. Y el niño ya está muy grande. Una vez que nos divorciemos, ninguna mujer querrá estar conmigo. Debo decir que mi hermano aún se comprende bien. Contuve la risa y asentí con seriedad. Mamá. Mi hermano tiene razón. Mi madre también estaba muy enfadada en ese momento y solo se quejó unas palabras. Ahora también se dio cuenta de que no tenía sentido insistir. Así que dejó de hablar. No dejaré que se divorcien tan fácilmente. Aún quiero ver lo miserables que serán esta mujer y el niño. La tendencia de la educación al estilo americano finalmente se calmó en mi familia por un tiempo. Pero mi cuñada sigue entusiasmada con esas revistas raras, e incluso las considera libros de texto. Quiere obligarme a leerlas y comentarlas juntas. Creo que se ha vuelto loca. Mi sobrina asistió a la primaria y a la secundaria sin mayores problemas. El día que terminó el examen de ingreso a la secundaria, mi hermano, mi madre y yo fuimos al lugar del examen a recogerla y llevarla a casa. De camino, charlaron y rieron. Y yo solo era responsable de conducir. Abuela, ¿por qué no vino mi mamá a recogerme? Mi sobrina se ha convertido en una niña muy elegante. Tu mamá dijo que quería prepararte algo en casa. Debería haberte preparado una buena comida. Después de oír esto, los ojos de mi sobrina se iluminaron. Y yo conduzco un poco más rápido. Mi mamá debe haberme preparado un regalo. Un regalo. Pensé que no sería tan sencillo. Pero aún así acepté. De acuerdo.
Cuando volvimos a casa a toda prisa, esta fue la escena que nos recibió. Mi cuñada ya había preparado su equipaje. Y hasta guardó los artículos de aseo de mi sobrina. «Mamá, ¿qué haces?» Mi sobrina se alarmó mucho y detuvo rápidamente a mi cuñada. Le arrebató las cosas de las manos. «Ya tienes 15 años y ya puedes salir a trabajar». Mi cuñada dijo con seriedad. Los hijos en el extranjero abandonan a sus padres al cumplir los 18 años. Incluso tienen que pagar alquiler si viven en casa. Ya que terminaste el examen de admisión al bachillerato y no tienes tareas para las vacaciones de verano. ¿Por qué no sales y experimentas la crueldad de la sociedad por ti mismo? Este es un regalo que mamá te preparó. Debes atesorarlo. Para una chica de 15 años que nunca ha vivido en una residencia estudiantil. Mi cuñada quiere echarla de casa. Me quedé atónita por un momento y no podía creer que pudiera ser tan despiadada. Para nada. Coco es muy joven. Si sale, ni siquiera tiene la capacidad de cuidarse sola. Mi madre fue la primera en oponerse. Mi hermano también frunció el ceño. Miró a mi cuñada. Y suspiró. Y parezco un extraño en esta familia. Solo doy un paso atrás. Por miedo a que me afectara. Mi cuñada ignoró por completo las opiniones de los demás y seguía hablando sola. Mamá te ha alquilado una casa. Está cerca, en 2 horas. Hay un semisótano. Toma, 500 yuanes. Tú lo tomas. El resto del dinero lo tienes que ganar tú solo. Cuando empiece la preparatoria. Mamá seguro que vendrá a recogerte y te llevará a casa. Mi sobrina miró los billetes de 100 yuanes que tenía en la mano y finalmente comprendió que no era broma. Negó con la cabeza, incrédula. Mamá, no me mientas. No iré. Me asustaré si estoy sola afuera. Mi madre también protegió firmemente a Coco detrás de ella. Nina. Te he consentido tantas cosas antes. Pero esta vez ha sido demasiado lejos. Coco aún no ha cumplido los 16 años. Salir a trabajar se considera trabajo infantil. ¿Cómo puede ganar dinero sola? Pero mi cuñada parece haber pensado en una contramedida hace mucho tiempo. Tenía una sonrisa en el rostro. Pero su tono era muy siniestro. ¿Quién se atreva a detenerme hoy? Mañana me divorciaré. Y haré que toda tu familia sea miserable. Todo lo que hago es por el niño y por esta familia. Ustedes simplemente no saben que les conviene. En cuanto se mencionó la palabra divorcio, mi hermano cambió de postura inmediatamente. Coco. ¿Por qué no le haces caso a tu mamá? Preguntó suavemente. Cuando salgas. No tienes que hacer nada. Papá te dará una paga. ¿De acuerdo? Mi cuñada hizo oídos sordos a las palabras de mi hermano. Como si también aprobara su apoyo a Coco. Mi madre pensó un buen rato y finalmente asintió. De acuerdo. Entonces se calmó. Mi sobrina se arrodilló y lloró. Le rogó a mi cuñada. Mamá, no me trates así. Me daré miedo si estoy sola. Seré obediente de ahora en adelante. No me alejes. ¿De acuerdo? Pero nadie tomó en serio sus palabras. Todos actuaban por interés propio. Mi cuñada quería que el niño creciera como persona independiente con una educación al estilo estadounidense. Mi hermano no quería perder a su esposa. Y mi madre solo quería mantener la armonía superficial de esta familia. Todas las consecuencias recaían sobre mi sobrina, quien tuvo que soportarla sola. La casa que alquilaba mi cuñada estaba en un edificio de alquiler bajo. Había 30 o 40 familias en una sola planta. Con mucha gente y muchos ojos. Todo el edificio estaba oscuro y sombrío. La pequeña habitación, con solo una ventana y una cama, parecía muy estrecha. Mi cuñada acarició la cabeza de mi sobrina con satisfacción. Coco. Mamá vendrá a recogerte en un rato. No debes decepcionarla. Mi sobrina ya había aceptado la realidad y asintió, aturdida. En cuanto salí de la habitación, sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Me pregunto cómo será la próxima vez que la vea. Los 500 yuanes se gastaron rápidamente.
Mi sobrina le envió un mensaje a mi hermano pidiéndole ayuda. Pero mi cuñada le arrebató el teléfono. Con delicadeza, le envió un mensaje de voz a mi sobrina, Coco. Debes aprender a ser autosuficiente y no decepcionar a tu madre. Es aterrador. ¿Cómo podría haber una madre así en el mundo? Mi cuñada controlaba directamente el sustento económico de la familia, y se negaba a que nadie ayudara a mi sobrina con dinero. Pero no esperaba conocer a mi sobrina tan pronto. Nuestra empresa fabrica establos y sillas. Casualmente, había una cibercueva que necesitaba una entrega. Fui con el camión a revisar la cantidad y venderle a mi sobrina allí. Llevaba ropa que nunca le había visto. Un top corto que dejaba al descubierto la cintura. Una falda corta plisada. Medias de rejilla. Y hasta llevaba unas botas de cuero en pleno verano. Estaba sentada frente al ordenador. Encendía un cigarrillo con destreza y daba caladas. Junto a ella había un chico con el pelo teñido de amarillo. Tenía las orejas llenas de adornos. Y no parecía buena persona en absoluto. Los dos dijeron algo que no pude oír con claridad. El chico extendió la mano y le tocó la cintura a mi sobrina. Mi sobrina soltó una risita. No dije nada. Fingí no conocerla y, como era de esperar, empecé a charlar con la dueña de la cueva cibernética. Esa niña parece menor de edad. La dueña me guiñó un ojo. ¿No son así los niños de hoy en día? Maduran pronto. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo a tu casa? No hace ni unos días. El que está a su lado debería ser su novio. Su novio viene aquí a menudo. El dueño no intentó ocultar nada y me lo contó todo. Mi sobrina llevaba menos de un mes echada de casa. ¿Y ya estaba con este chico? Asentí y salí rápidamente de la cibercueva tras recibir el pago. Esa noche mencioné casualmente a los dioses Sane, quienes llevaban una vida despreocupada y ociosa con muy pocos ingresos en la mesa. A quienes pueden ganar dinero les gusta ir a lugares baratos y con aire acondicionado como cibercuevas. Pueden simplemente acercar una silla y dormirse. La mano de mi cuñada, que sostenía los palillos, se detuvo. Supe que lo había captado. Siguiente. No es asunto mío. Al día siguiente, cuando llegué a casa del trabajo, mi sobrina ya estaba arrodillada en la sala. Tenía lágrimas en la cara. Y mi cuñada sostenía una percha en la mano. Parecía que ya le había pegado a mi sobrina. Coco. ¿Qué pasa? Fingí sorpresa y pregunté rápidamente. Mi sobrina se empecinó en cerrar la boca y se negó a hablar. Pero mi cuñada ya no pudo contenerse. Eres tan joven. Pero te atreves a enamorarte. No sabes respetarte en absoluto. Desde pequeño. Te he enseñado a no tocarte y te he dado suficiente libertad. Pero no sabes cómo agradecerte nada. Te atreves a estar con un chico rubio y a vestirte de forma indecente. ¿Sabes lo avergonzada que te ves ahora? Mi sobrina sollozó y se secó las lágrimas. Ella gritó. No es solo un tipo con el pelo amarillo. Tiene nombre. Siempre dices que me diste suficiente libertad. De acuerdo. Aunque tenga libertad. ¿Y el amor? ¿Alguna vez me has dado amor? 10. Mi cuñada no entiende nada de lo que Coco realmente quiere. Desde pequeña, no tuvo abrazos ni contacto físico. Coco carece de seguridad más que otros niños. Y mi cuñada ha alejado a Coco una y otra vez. No la quiere. Lo que ama es solo el resultado de su educación estadounidense de nicho. Le entusiasma ser diferente y también quiere que su hijo sea diferente. Pero olvida que un niño no es un sujeto de experimentación. También es una persona viva. Mi cuñada no se dio cuenta. Tomó la percha y caminó hacia mi sobrina. Y golpeó fuerte. Pero esta vez mi sobrina lo esquivó. ¿De verdad te atreves a esquivar? Mi cuñada la miró con incredulidad. ¿Por qué no puedo esquivar? Dijiste que me diste una educación puramente americana. ¿Sabes eso en Estados Unidos? ¿Pegar a un niño es ilegal? Estás abusando de un niño. Me hiciste arrodillarme en la sala para admitir mi error.
¿Qué estadounidense consideraría arrodillarse como un castigo? No entiendes para nada lo que es la educación americana. Solo estás abusando de mí a tu antojo. Mi sobrina gritó con voz ronca, enfrentándose a mi cuñada. Mi cuñada tampoco esperaba que mi sobrina se atreviera a rebatirla. Mi cuñada debería haber mandado a mi madre lejos. Así que mi cuñada se atrevió a hacerle esto al niño. Hice un intento simbólico de detenerlos. Esperando calmarlos, pero entonces se oyó el ruido de una motocicleta abajo. El rostro de mi sobrina se iluminó al instante. Ya está aquí. Vino a recogerme. Mi cuñada explotó de inmediato. ¿Es ese tipo de pelo amarillo? Si te atreves a ir con él. No me reconoces como tu madre. A mi sobrina no le importó nada lo que dijo mi cuñada. Tras abrir la puerta, se arrojó directamente a los brazos del chico de pelo rubio. Mi cuñada estaba tan enfadada que dio un pisotón. Desearía poder destrozar al rubio. ¿Qué tiene de bueno para que te guste? Te he educado tan bien. Y aún así, te enamoras de alguien así. Mi sobrina estaba muy tranquila. Mamá. Me compró la ropa que te negaste a comprarme. Te rogué por un brazalete de plata durante mucho tiempo. Simboliza el amor de la familia por el niño. Pero aún así no me lo compraste. Dijiste que todo lo que hay en Internet es mentira y que los niños realmente buenos no se comparan con los demás. Pero él me lo compró. Mi sobrina levantó la mano y mostró la pulsera que llevaba en la muñeca. No eres una buena madre. No sabes amar a un hijo en absoluto. Pero yo sí. De ahora en adelante sin duda seré una buena madre. Mi cuñada se quedó atónita y palideció. ¿Tú? ¿Estás embarazada? Mi sobrina inclinó la cabeza y se acarició suavemente la barriga. Sí. Definitivamente seré una buena madre en el futuro. No seré como tú. Solo sé de la educación al estilo americano. Tampoco echaré a mi hija de casa antes de que sea adulta. No presionaré a nadie solo por unas palabras ajenas y me enviaré a la cárcel. Mamá. Habiendo satisfecho mi ansiedad, definitivamente no seguiré tu camino. Llamaré a la policía y haré que lo arresten. ¿Está loco? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se atreve a hacerte esto? Mi cuñada estaba como loca. Buscaba su teléfono por todas partes. Mamá. Cumplí mi obsesión. Tengo más de 14 años. Y lo hice voluntariamente. No tiene caso llamar a la policía. Estas palabras de mi sobrina huelen a susurros del diablo. Derribando la última defensa en el corazón de mi cuñada. Mi cuñada se derrumbó y lloró. No sabía si lloraba porque había perdido la tierra de su hijo o porque su sueño de estudiar no se había hecho realidad. Mi estado de ánimo era bastante complicado. El odio que mi sobrina sentía por mí en su vida anterior parecía haberse trasladado a mi cuñada en ese momento. Pase lo que pase. Siempre odiaba a la persona con la que más la unía. Suspiré y di un paso adelante para consolar a mi cuñada. Solo para descubrir que ya tenía el cuello rígido y la cabeza bien alta. Esto era un indicio de un derrame cerebral. Llamé rápidamente a una ambulancia. Cuando volví a mirar hacia arriba, mi sobrina ya se había ido. Y mi cuñada seguía inculcándole la vanguardia de la educación estadounidense. Decía que mi educación al estilo chino le había arruinado la vida. Pero mi cuñada sufrió un derrame cerebral en un lado del cuerpo y parálisis facial. Se recuperó gradualmente solo después de recibir tratamiento de acupuntura durante medio año. Para entonces, mi sobrina estaba a punto de dar a luz. Nuestra familia caminó 2 horas por la carretera de la montaña para llegar a la casa de aquel tipo de pelo rubio. La casa estaba en ruinas y no parecía un lugar habitable. Toda la casa desprendía un fuerte olor a humedad. Mi sobrina dio a luz en la habitación más profunda sin siquiera ir al hospital. Me quedé sentada en la puerta esperando. Durante horas después, solo escuché 6 palabras: tía pequeña. Lo siento. Entonces, no había ningún sonido en la habitación. Solo quedaba el llanto del bebé. 10. Me quedé completamente en shock.
Tía pequeña, era el cariñoso nombre con el que mi sobrina me llamaba en su vida anterior. Había vuelto. Me levanté rápidamente y corrí a la habitación. Toda la cama estaba cubierta de sangre. La persona en la cama ya había perdido el aliento. Miré a la bebé envuelta en pañales. Tenía una cara exactamente igual a la de cuando era niña. De repente me entraron ganas de llorar. Una vida por otra. Coco tras haber cumplido el sueño de su tía. De ahora en adelante. Ya no nos debemos nada. Fin.